con esta palabra sobre la fe. Hermanito Jimmy, hermanito Tito, queremos llevar este aliento, amados hermanos, para todos los que están viendo por este, hermano, por este medio que estamos, hermano. Estamos hablando de la fe, ahí hablamos cómo Job fue probado su fe inquebrantable. Él no temía, tal vez estamos pasando, somos probados. ¿Por qué? Lo dice, hermano, Primera Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza para gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, vamos a ser probados, a prueba nuestra fe, o sea, el hombre, o nos queda, o confiamos en Dios, o nos quedamos con nosotros mismos. O vamos a confiar en Dios, o sencillamente vamos a confiar en nosotros, como el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Adán decidió, hermano, él fue probado su fe, pero fracasó. Él tenía que obedecer a Dios o quedarse con él mismo, con sus ideas, con lo que él pensaba, pero él decidió quedarse con él mismo. Y fracasó, y toda la humanidad afectó hasta el día, hasta que Cristo vino a salvarnos. Esa fe, yo quiero abundar, hermanito Tito, yo quiero que tú también apoyes lo que estamos hablando sobre la fe genuina. Amén. Aquí podemos tener un claro ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16, de tres jóvenes. Son los amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes realmente han sido probados su fe de ellos, porque el rey Nabucodonosor había levantado una estatua grande de oro. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo pueda adorar a él, para que el rey pueda ser adorado, y no Dios. Y ahí estos tres jóvenes han dicho, no, nosotros solo adoramos a un solo Dios, no nos vamos a postrar delante del rey Nabucodonosor. El versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua de oro que lo ha construido. Aquellos tres jóvenes, realmente su fe estaba probada en ese momento. Si tú no adoras, te vamos a meter al horno de fuego. Eso era la condición. Pero ellos, ¿qué han dicho? No, nuestro Dios es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Él nos va a librar. Pero también lo han dicho, aunque Él no nos libre, igual no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. ¿Por qué? Porque de ellos su fe realmente estaba en Dios. No estaba en el hombre. No temían al rey Nabucodonosor, tampoco temían el horno de fuego, sino ellos temían mucho más a Dios, porque sabía que Dios les estaba viendo y confiaban ante cualquier circunstancia, su fe estaba en Dios. Por eso que ellos decían, no importa, si tenemos que morir, vamos a morir, pero siempre confiando en Dios. Y ahí tenemos un ejemplo claro de una fe que está siendo probada, y una fe que ha sido probada por fuego, se podría decir. ¿Por qué? Porque el castigo era un horno de fuego. ¿No ve? Y entonces ahí podemos ver tres personas, tres hijos de Dios, que su fe estaba realmente puesta en Dios. No podía quebrar. Una orden del rey no podía quebrantar su fe de ellos. Y esa fe es lo que nosotros debemos anhelar y conocer, cómo ellos han tenido esa fe. Cómo es posible que han podido creer mucho más en un Dios invisible o a un rey que lo estaban viendo delante de ellos. Por eso ellos han decidido en sus corazones y han dicho, es mucho mejor, aunque morir obedeciendo a su Dios, que obedeciendo al hombre. No perdiendo su fe. No perdiendo su fe. Mira, lo que yo quiero aquí recalcar, ellos dijeron, nuestro Dios, decían los dos, decían, no es necesario
que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Servimos a Dios. Servimos, Él nos librará, decía, del horno de fuego. Ellos confiaban en toda circunstancia y en todo tiempo. Para ellos no había, es como ahora, los cristianos debemos confiar aún aquí, porque ellos decían, confiaremos en nuestro Dios. Él nos librará, pero si aún así no nos libra, si aún así partimos, ellos tenían puestos en los galardones arriba. Ellos tenían puestos los ojos, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesucristo. Así ven los cielos. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, si nuestra fe está puesta en los cielos, vivir acá, porque nosotros no somos de esta tierra, somos de allá arriba. La fe se demostraba aquí, y es más si morimos, decía. Por eso, o confiamos en Dios, o confiamos en nosotros mismos. O ponemos a Dios en primer lugar, o si no vamos a tener que andar encerrado con 20 candados. ¿Y cuándo vamos a hacer? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad nos hace libre. Por eso la fe, el justo vivirá por la fe. De principio a fin, como está escrito, por la fe viviremos, dice hermanito Jim. No, y ahora más que todo, o sea, en este tiempo se llega a traducir esto, ¿no? Si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Creo que es el resumen de nuestra fe. Y creo que hoy en la actualidad esto es más contundente. Dios nos está dando este tiempo para poder activar nuestra fe. Si bien hemos estado en mucho receso, mucha tranquilidad, yendo a la iglesia, estando calentando el asiento, no activando, sin ninguna eficiencia, sin ser útil para Cristo. Bueno, ahora es el momento para activarnos. Ahora es el momento para convertir esa fe tranquila en una fe agresiva, en una fe activa, en algo que sea para gloria de Dios. Y es lo que nos dice, ¿no? O sea, Santiago 2:14 dice, ¿no? La fe no es solamente decir tengo fe, sino esa fe tiene que traducirse en obras. Es lo que nos dice Santiago 2:14. Esa fe tiene que mostrarse en nuestro testimonio, mostrarse en la forma de actuar. Y ahora más que nunca, empezar y ganar esa batalla que siempre hemos perdido, que es en nuestra casa. En nuestro hogar es la batalla que siempre hemos perdido, que siempre nos hemos dejado vencer, que mi esposa no quiere venir al culto, que mi esposo no quiere venir a la iglesia, que mi hijo sigue cayendo y tropezando, que mis papás, que ahora es el momento. Ahora es el tiempo donde Dios nos está permitiendo. Nos ayuda. Sí, nos está ayudando en sí. Porque nos está diciendo, estoy quitándote todo lo que te distraía a tu alrededor. Y ahora quiero que te concentres tú y tu familia. Para que hagas como Noé, salves tú y tu casa. Es la oportunidad que ahora Dios nos está dando. Esa oportunidad de poder transmitir esa fe a nuestros seres queridos, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro primer ministerio que Dios nos ha dado. Es lo que Dios ahora nos está trabajando. Y es lo que nos dice, ya les he quitado todas las distracciones que tenían alrededor. Ahora quiero que trabajen en su casa. Es lo que Dios está pidiendo ahora de nosotros. Y si nosotros no metemos, si no demostramos esa confianza, nosotros como hijos de Dios, aquí hemos visto a estos 3 jóvenes, netamente al Zé le decían, no, yo tengo un Dios todopoderoso. Yo sé que Él me va a salvar. Y si aún no me salva, yo sé que voy a estar con Él. Y si nosotros no transmitimos, hermanos, esta confianza al resto del mundo, si un hijo de Dios, imagínate que un hijo de Dios esté más temeroso que el que no conoce a Dios, no está bien. Las cosas pasan, porque hemos dicho que ¿quién da la vida, hermano? Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a ver, hermano, quién tiene el control de nuestras vidas. No es como alguien dice. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? Uy, el tiempo, hermano, nos gana. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso,
para hacerlos sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No vamos a poder hacer nada con nuestras fuerzas. Nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Dice, Él guarda los pies de sus santos. Él va a guardar, dice, mas los impíos perecerán en tinieblas. Jehová mata, Jehová da vida. ¿De quién es? Me puedo esforzar por vivir. Quisiera aumentar unos añitos más. ¿Será que puedo aumentar a mi estatura un codito más? No voy a poder. Y si no puedo volver un cabello ni negro ni blanco, entonces, ¿en quién tiene que estar mi confianza? En el que da vida, porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas, dice. Y Él guarda los pies de sus santos. Yo lo creo. Yo no creo que Él guarda nuestras pisadas, hermano. Él da vida y Él mata. Yo no voy a morir si Dios no da la orden. Yo no me voy a morir si Dios no lo permite, como Sadrach. Bien, nuestro Dios nos salvará, pero si aún partiera, sé que voy a estar en la presencia de Dios. Sé que voy a estar con mi Dios a su lado. ¿Por qué? Porque Él me justificó, no por mis obras, no por cuán bueno soy, sino por la gracia de Dios que mandó a Jesucristo a morir en mi lugar. Y yo creí y creo, porque dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la palabra se cumple, hermano. Amén. Tal vez, hermano, algo más, hermano Tito. Y también podemos ver de estos tres hombres, ¿cómo es posible que ellos hayan tenido tanta confianza en Dios? ¿Será que nosotros podemos tener esa fe inquebrantable como ellos? Claro que sí, ¿no ven? ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios, han tenido la experiencia y conocer realmente cómo es Dios. ¿Y nosotros cómo podemos conocer a Dios? Leyendo su palabra, aceptando todas las verdades de la Biblia. Conocer, aquí en la palabra de Dios podemos conocer realmente cómo es Dios, cuán grande es Dios. Si nosotros, ¿cómo yo puedo confiar en mi hermanito Jimmy si no lo conozco? ¿Será que le puedo confiar las llaves de mi auto si no lo conozco? No, hasta puedo pensar que o se lo va a llevar o no va a volver. Pero si yo le conozco y tengo esa confianza, puedo confiar en Él. Y asimismo, nosotros para confiar en nuestro Dios, debemos conocerlo a Él. ¿Y cómo es Él? Podemos leer Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice, los habitantes de la tierra son insignificantes. Si se les compara con Él, hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace. Aquí vemos la soberanía de Dios ante todo el mundo. Él tiene el poder de dar vida y de quitar vida, veíamos en el anterior versículo. Él da la vida y Él quita la vida. Él hace su voluntad como Él quiere. Si Él quiere que mañana partamos, partimos. Si Él quiere que vivamos 1000 años más, si Él lo permite, lo va a hacer. ¿Y cómo no confiar en ese Dios soberano, en ese Dios que tiene todo el poder? Es mucho mejor confiar en un Dios tan grande que confiar tal vez en la ciencia, que confiar en médicos. Podemos tal vez esperar que salga ya una cura de una vez y decir que esto va a pasar. Pero si entendemos la palabra de Dios, si Dios no lo permite, entonces nunca va a pasar. Si Dios quiere que extermine esto a toda la gente, lo puede hacer. Pero si Dios quiere parar, mañana mismo ya no puede haber nada. Puede cesar esta ira de Dios. Porque Dios lo permite y está pasando estas cosas para que nosotros podamos buscar a nuestro Dios. Este es el momento en nuestras casas, ya que no tenemos dónde ir a trabajar, qué hacer en otros lugares. El mejor momento es ahora para poder buscar a Dios, conocer a nuestro Dios, cómo realmente es Él. Y conociendo la grandeza de nuestro Dios, ¿cómo no confiar? ¿Cómo no poner nuestras vidas en sus manos y decir, Dios mío, haz lo que tú quieras en mi vida? Solamente de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar esa fe inquebrantable como de aquellos hombres
como Job, que nunca dijo, ¿dónde estará Dios? Dios me ha abandonado. No, él sabía en su interior que Dios siempre estaba con él. Al punto de decir, si Dios me quiere matar, que me mate. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a él. Y eso es la decisión que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Llegar al punto de reconocer a Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera en nuestras vidas. Conocer a Dios realmente cómo es, la grandeza, la omnipotencia de Dios, que tiene poder sobre todas las naciones, que tiene la omnisciencia que está en todo lugar, la omnipresencia también se podría decir, que puede estar actuando aquí en medio de nosotros, también en otros lugares. Dios realmente es un ser, se podría decir, que no tiene fin. Su poder no es limitado. Su poder realmente abarca a todo el mundo y a donde Él quiera. ¿Y cómo no confiar en ese poder de Dios? ¿Cómo no poder confiar en ese Rey soberano que puede hacer su voluntad sobre nosotros? Con razón decía Pablo, yo sé en quién he confiado. Amén. Y Pablo decía, no solamente, dice en 2 Timoteo 4, 7, él guardó la fe. Él terminó la carrera. Y decía, hermano, 4, 7 de 2 Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Necesitamos guardar la fe como Pablo. Tú y yo, hermano, necesitamos guardar la fe, hermanos. Si hoy no tenemos, si no somos probados, y todos vamos a ser probados, no solamente Job. Los cristianos hoy estamos siendo probados. Usted también está siendo probado. ¿Cómo reacciona esto? ¿Cómo reaccionamos en esta peste, en esta pandemia que está habiendo? O confiamos en Dios, pero no solamente confiar, decir con boca. Debemos estar orando, ayunando, madrugando. Debemos estar en comunión con Dios. Hermanos, he dicho que el ayuno, hermano, trata con el viejo hombre. La oración trata con el nacido de nuevo. Si usted quiere llenarse del Señor, llenarse del Espíritu Santo, debemos orar. La fe es, hermano, algo que sí nos hace levantar y decimos, aquí estoy mi Dios. Amén, pastor. Y ya bueno, casi cerrando. Les invito, les animo, mis hermanos, lean el capítulo 11 de Hebreos. Ahí está explicando todas las obras de la fe de todos los varones en toda la historia de la Biblia que han hecho prodigios, han hecho milagros, han cesado. Es increíble la historia, es meterse a una profundidad tan increíble. Ahí está la lista. Sí, ahí está la lista de todos los grandes instrumentos de Dios. Les animo, léanlo el capítulo 11, fortalezcanse ustedes, porque este es el tiempo preciso para fortalecernos. No sabemos qué es lo que puede venir de aquí hacia adelante, pero el Señor nos dice en su palabra, cuando vuelva el Señor, encontrará a sus siervos haciendo lo que les ha encomendado, y el Señor nos dice, estén siempre vigilando, estén orando, estén ayunando, y es lo que tenemos que hacer. Y algo más, o sea, un detalle bastante importante que no se me puede escapar, que puede pasar como Job, como Jonás. En el libro de Jonás vemos en el capítulo 3, versículo 7, cuando toda una nación se unió, cuando toda una nación, todo un pueblo se llegó a arrepentir, dobló rodillas, se metió a la oración, se metió al ayuno, Dios levantó la espada de ahí y cambió el designio de ese país, de esa ciudad. Capítulo 3, versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno, no se les alimente ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Es lo que tenemos que hacer ahora, es lo que tenemos que buscar de Dios,
en este momento, en este preciso instante, es lo que tenemos, es nuestra tarea, es nuestro deber. Tenemos que buscar más de Dios, estudiando la palabra. Ahora tenemos el tiempo, ahora no tenemos excusa. No podemos decir, mi trabajo me agobia, mi esposa no me entiende. Ahora tienes ahí a tu esposa, tú ahí en tu casa, todo tu hogar, toda tu familia. Ahora ahí está. Y no solamente es en nuestra familia, tenemos que empezar a hacer una cadena de oración, una cadena de lucha a nivel de todo nuestro país, a nivel de todo el mundo. Tiene que sentirse esto, para que así Dios se arrepienta del juicio que trae sobre nosotros. Así Dios pueda cambiar y como a Nínive nos puede dar 150 años más de vida. Amén. Por eso la palabra. Quiero yo animarte, hermano, cuando estamos hablando. ¿Por qué Dios decía, Él es soberano? En Daniel nos decía, nosotros somos como nada, pero es hora de retornar al camino de Dios. O creemos en Dios, o en estos momentos no es para que más nos levantemos. No es, amado hermano, para los hijos de Dios somos probados. Para nosotros es una prueba, para ti es una prueba. Pero el que no conoce a Dios, hermano, él sí. Porque ¿cuál es la vida eterna? El conocer a Dios, el único Dios. Si no lo conocemos a Dios, ¿cómo podemos confiar? Vamos a dudar. Tal vez lo haga Dios, no lo haga. Tal vez lo hará, por ahí no lo hace. Pero cuando conocemos los milagros que ha hecho, incluso en nuestras vidas, amén, incluso en nuestras familias, entonces confiamos en Él. No sé el tiempo más, ¿qué tiempo más tenemos? Ya estamos ya para ya terminar. Yo quiero, hermano, casi para terminar, quiero algo más para complementar, para que yo dé las palabras finales. Aquí tenemos también un ejemplo de una fe, ya que se podría una fe tan grande que tenía aquellos hombres como Elías, como Josué. ¿Qué pasó con ellos? Josué es tal vez el único hombre que ha dicho que el sol se detuviera. Si él no podía confiar en Dios, ¿cómo podía decir que el sol se detuviera? Elías tenía esa fe agresiva, se podría decir, como Elías también. Elías decía en Caiga fuego. Primera Reyes capítulo 18, versículo 24. Ustedes los profetas de Baal les pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego, Él es el verdadero Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué decía eso Elías? Porque él realmente sabía y conocía que había un Dios verdadero, un Dios poderoso. No desconfiaba de Dios. Josué lo mismo. Decía que la luna y el sol se detuvieran para que la guerra, para que ellos ataquen y puedan exterminar a todos sus enemigos. Él tenía esa fe en que Dios le estaba respaldando. ¿Y Elías era como nosotros, sujeto a pasiones, o era sobrenatural? Era como nosotros, con debilidades. Así es. Elías era un hombre natural. Josué igual era un hombre normal como nosotros. Pero ellos han desarrollado su fe. ¿Cómo han desarrollado su fe? Porque ellos siempre estaban en presencia de Dios. Conocían a Dios. Buscaban, primeramente decían, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de ir a la guerra, buscaban la presencia de Dios. Sabían que cuando estaban en medio de la guerra, ellos sabían que Dios estaba peleando con ellos. Es por eso que su fe estaba totalmente, absolutamente, se podría decir, seguro en Él. Porque con Dios no se puede perder. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Seguiremos transmitiendo por este medio, que queremos avanzar más. El tiempo no nos alcanza, por eso lo hemos hecho en 2 partes. Que Dios me los bendiga y la paz de Dios, escúchame amigo, tu fe que jamás se caiga, que tu fe, tu confianza, que Dios lo va a hacer. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, dice, esfuérzate y sé valiente. Que Dios me los bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.